Capítulo 321. Año 287, continuación. ¿Qué son las reliquias? Fue una pregunta sencilla y tuvo una respuesta sencilla. Era un fragmento de divinidad, y cualquiera que poseyera la reliquia podía canalizar un fragmento de la fe de ese mundo para crear milagros. Los milagros adquirían muchas formas diferentes. Los milagros eran cosas como un aumento repentino del poder de combate de Ollía, Ebon y los demás. Los milagros, en su caso, tomaron la forma del poder de revertir por sí solo el curso de la batalla. Las reliquias permitían realizar milagros y eran una parte inherente del antiguo sistema. Los antiguos dioses se trasladaron al sistema mundial de fe porque todos sabían que la fe era poderosa. Los milagros existían incluso antes de que existieran los primeros dioses, a través de cosas como los milagros mundanos. Hubo un tiempo en que la gente solía adorar y creer en el poder de la tierra y los elementos. Eso también era fe. Fe en el mundo, fe en la vieja naturaleza antes de que existiera una existencia como la tuya. La fe son pensamientos, creencias. Son cosas que están en el corazón de los hombres y que permanecen en nuestras almas. Es un poder, aunque invisible e intocable. Fluyen hacia el éter y, de ese modo, dan poder al mundo tal como lo conocemos. La fe era el combustible que existía en todo el mundo. Era la manera en que los antiguos maestros superaban sus limitaciones de nivel inherentes. La fe existía, con o sin el sistema mundial de fe. Las reliquias eran canales, una conexión con algo más que adoptaba la forma de dioses, sistemas y las voluntades del mundo. Esta conexión dependía de la fe para alimentar sus efectos. Con los tres, una reliquia, la fe de su usuario y un mundo donde había suficiente fe fluyendo, hicieron posible que tales milagros ocurrieran. Los antiguos dioses defendían sus mundos centrales con el uso de reliquias y campeones especiales potenciados con múltiples objetos de grado reliquia. Era probable que el costo en puntos de fe de tal acto fuera significativamente más bajo que invocar héroes, y tendrían más control. En otras palabras, habían logrado activar milagros de manera confiable para derrotar a los reyes demonios. De manera similar, el uso de una reliquia por parte de Ollía hizo posible que se produjera un milagro. Estaba unos cuantos niveles por detrás de Ebon, pero al activar este milagro ganó muchos niveles. Lo suficiente para alcanzar el nivel 150. Las opciones de la matriarca eran limitadas. Solo 2 opciones, pero para ella, bien podrían ser una. Subdominio de Aeon, el árbol ardiente. Este subdominio canaliza el poder de los creyentes, otorga la habilidad de sentir el celo de los fanáticos y empoderarlos. Es más fuerte en mundos con altos niveles de fe y más débil en mundos sin fe. El árbol ardiente puede condensar temporalmente los niveles de sus creyentes en el titular del dominio, para aumentar significativamente su propio poder. El aumento máximo de nivel es 2 veces el nivel actual. Además, el árbol ardiente puede entrar en forma de sacrificio, donde el usuario obtiene un triple temporal de poder por un período de 3 días. Una vez que el uso de poder expire, el usuario morirá y será elegible para la resurrección. Si el usuario muere de esta manera, la resurrección tardará el doble en completarse. Ollía lo consideró una opción defensiva, fuerte en mundos con alta fe, y la forma de sacrificio parecía excepcionalmente poderosa en emergencias. Dominio del moldeador de corazones. Este dominio canaliza la capacidad de moldear los pensamientos y corazones de quienes lo rodean. El usuario es inherentemente capaz de percibir las emociones, pensamientos, miedos y debilidades de quienes lo rodean y formar conexiones directas para tranquilizar a quienes lo rodean. Este poseedor de dominio puede cautivar a otros que sean de un nivel ligeramente inferior, y los individuos cautivados obedecerán todas las órdenes del poseedor de dominio. El Earthshaper puede hacer que los cautivados entren en forma berserker, donde obtienen un gran aumento de fuerza igual al 50% de sus niveles, aunque sin las habilidades y capacidades de los niveles superiores. Los individuos cautivados pueden salir de su estado controlado con el tiempo suficiente. Otros poseedores de dominio son inmunes a los efectos del Entral. Fue una opción que reflejaba sus acciones recientes, de cómo manipulaba a sus creyentes y su reputación en las naciones no creyentes como la gran seductora. Fue poderoso a su manera, pero Ollía sabía cuál era su elección. El otro individuo, Ebon, también cruzó finalmente el umbral del nivel. Lo lograste. Ollía se acercó al caballero. Bueno, tú también. Ebon se quitó el maltrecho casco de caballero y dio un largo suspiro de alivio.
El hombre era viejo, pero la influencia del dominio había comenzado a rejuvenecerlo. Casi pensé que no sucedería. Bueno, eso fue un milagro. ¿Crees que nos dejarán replicarlo? Se preguntó Ebon. Aeon tiene que fabricar más de esas reliquias para que los demás puedan llegar al reino final. Ollía se detuvo a pensarlo y luego negó con la cabeza. Creo, aunque sea indirectamente, que hay una penalización por tomar el camino conocido. Jejeje. Entonces tenemos suerte. Así es. ¿Qué opciones tienes? Preguntó Ollía. El caballero tenía 3 opciones. Dominio del instructor de caballeros, el enfoque ante dominio está en el entrenamiento y la perseverancia. Se destaca en el entrenamiento de otros y puede aceptar formalmente hasta 3 estudiantes como escudero del dominio, a quienes se les otorga un aumento significativo de experiencia y una única habilidad de reaparición instantánea no recargable. La habilidad de reaparición no se aplicará a aquellos que superen el nivel 100. El efecto del aumento de experiencia es significativamente más fuerte en estudiantes mayores y más maduros. Además, el dueño del dominio podrá detectar e influir en el tipo de habilidades y clases de los estudiantes y también eliminar clases no deseadas. Mientras esté en presencia de estudiantes, el instructor de caballeros obtendrá habilidades defensivas significativas y puede proteger a los estudiantes de cualquier daño. Además, el instructor de caballeros obtiene un aumento pasivo de sus habilidades y fuerza generales proporcional al número de niveles obtenidos por el escudero del dominio mientras está bajo su tutela. Si los escuderos finalmente ascienden a un dominio propio, el instructor de caballeros recibirá una habilidad especial basada en el dominio de sus estudiantes. Dominio del caballero duradero. Este dominio se centra en las batallas largas y encarnizadas, y puede nombrar a un objetivo como un objetivo marcado. La regeneración del caballero del dominio y su fuerza general aumentarán de forma gradual, en relación con el tiempo que un objetivo marcado permanezca vivo durante la batalla y el nivel inicial del objetivo. Además, el caballero duradero también obtiene la habilidad de fijar a su objetivo, lo que permite al poseedor del dominio teletransportarse instantáneamente junto al objetivo. El aumento de fuerza puede ser hasta 3 veces el nivel actual del caballero del dominio. El efecto tardará aproximadamente medio día en alcanzar un aumento del 50% en poder, un día completo para duplicar el poder y 5 días para un aumento efectivo igual a 3 veces el nivel actual. Sin embargo, si el caballero duradero o el objetivo marcado abandonan la batalla durante este período de tiempo, el cronómetro se reinicia. Este dominio también mejorará significativamente las habilidades defensivas, curativas y de apuntado. Esta opción parecía estar enfocada en batallas largas contra un oponente fuerte y altamente defensivo. Me pregunté si la función de apuntado funcionaba para objetos fijos y estacionarios o solo para criaturas en movimiento. Luego, la última opción. Dominio del caballero del castillo. El caballero obtiene la habilidad de crear e invocar hasta 3 castillos mágicos, llamados la Ciudadela Sagrada, con sus propias almas artificiales vinculadas. Estas ciudadelas sagradas tienen su propio ejército de caballeros mágicos invocados, protecciones mágicas, auras anti-enemigos e instalaciones para curar aliados y alimentar refugiados, así como su propia reserva de maná mágico. Las 3 ciudadelas sagradas se pueden vincular y permiten el movimiento entre ellas. Aquellos con caballero y clases relacionadas pueden viajar entre los castillos mágicos sin costo, mientras que el movimiento de todos los demás objetos e individuos costará algo de energía mágica. El caballero del castillo puede moverse a cualquiera de sus ciudadelas sagradas instantáneamente. Estos castillos pueden tener accesorios y objetos mágicos instalados en ellos y los conservarán hasta que sean destruidos. El caballero del castillo también puede fusionarse temporalmente con sus ciudadelas sagradas para mejorar su propia fuerza, resistencia y curación. Bueno, ¿por cuál crees que te quedarás? Preguntó Ollía. Ebon se frotó la barbilla y miró a su alrededor. No lo sé. No tenía planeado nada más allá del final de la batalla. Yo tampoco. Ollía le dio un puñetazo al caballero en el hombro. Pero yo tengo muy claro lo que quiero. Necesitaré unos días para procesar esto. Una parte de mí todavía no lo cree y está más que lista para decepcionarse una vez más. Tómate todo el tiempo que necesites, amigo, dijo Ollía. Opciones. Les dimos tiempo para pensar, igual que les dimos a los de Lausana. Ahora teníamos a 3 de ellos en el umbral de sus propias opciones. Entonces, ya no quedan más reyes demonios en los mundos periféricos. Lumos regresó al mundo de Satrya. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?
Les pido que esperen 2 décadas más. Estará listo pronto, respondió Agua a través de la reliquia de comunicaciones. 2 décadas más, año 307. En unos años habría una nueva oleada de reyes demonios, pero no había nada que temer. Ahora, podríamos tener unos años de paz. Para reconstruir, para regenerar las diversas ciudades destruidas y para elevar a su gente. ¿Qué será útil para el próximo ataque al mundo natal demoníaco? Un día, Losan se acercó a algunos de los propietarios de dominios y les pidió opiniones. No lo sabemos, dijo Estella. He intentado tocar la barrera para ver qué hay más allá, pero durante ese breve momento en que los anillos solares resultaron dañados, todo lo que vimos fue el cometa demoníaco. Ya que estamos hablando de los anillos solares, ¿crees que podemos intentar destruirlos nosotros mismos ahora mismo? Preguntó Edna, quizás un poco curiosa de si su propia fuerza sería suficiente. La historia de que me enfrenté a 2 reyes demonios defensores en los anillos solares era un hecho conocido por nuestros círculos superiores, pero ahora teníamos los medios para lidiar con ellos. Tal como estamos ahora, ganaríamos contra 2 reyes demonios al mismo tiempo. 3, incluso. Podríamos dificultar el trabajo de Agua si no lo destruyéramos de inmediato. Los anillos solares podrían obtener medidas defensivas como resultado de nuestras acciones. No sabemos exactamente cómo reparan los demonios sus estructuras y si esto es una vuelta a la normalidad o viene con mejoras. Si yo fuera el constructor, reconstruiría con nuevas contramedidas, respondió Alka. Si lo atacamos, debemos atacarlo de lleno con la intención de destruirlo en su totalidad. Pero todavía no sé qué elegir, dijo Lausana, y luego redirigió la conversación hacia su propio dilema. ¿Qué quieres hacer? Preguntó la dama del vacío, y luego decidió sumergir sus pies en el ring. Si yo fuera tú, elegiría al campeón no elegido, simplemente porque el potencial de maná estelar independiente de la clase de héroe sería un buen seguro contra cualquier cosa que los demonios tengan del otro lado. Tenía la sensación de que así era, dijo Losan, pero la alternativa es que tendré que esperar hasta que el objeto de agua rompa los anillos solares, y eso supone una espera de 2 o 3 décadas. No creo que deba esperar tanto tiempo sin poder utilizar todo mi poder. No te preocupes demasiado, querida, le devolvió Estella la sonrisa. No serás la última dueña de un dominio, así que, si nos falta algo, tendremos que formar a nuevos dueños de dominio para que cubran ese vacío. Edna tosió. Lo dices como si ya lo hubiésemos resuelto. Creo que sí, en su mayor parte. El mar vacío era inmenso. Los exploradores del vacío de Estella, ahora que tenía más, viajaron cada vez más lejos, en busca de las tierras controladas por los otros dioses. La otra mitad de nuestro plan implicaba involucrar a otros dioses para luchar juntos contra los demonios. Bueno, algo. No, dijo Estella y continuó con su declaración habitual sobre cómo el mar vacío era realmente grande y tomaba mucho tiempo llegar a alguna parte. Pero me di cuenta de que Estella estaba en parte preocupada por la visita anterior a las capas de vacío. Había días en que se sentaba en su habitación a tomar notas sobre sus observaciones en las capas de vacío, y también hacía predicciones sobre lo que había al otro lado de esa barrera. Una parte de ello es una sensación sutil, pero siempre presente, de incertidumbre. No comprendemos realmente a los demonios y cuanto más aprendamos de diversas fuentes, mejor preparados estaremos. Los exploradores del vacío de Estella desempeñaron un papel crucial en este ejercicio de recopilación de información, y necesitábamos llegar a los otros dioses. Gaia, Neira o incluso Aiba. Una parte de mí temía algo completamente distinto. ¿Y si la barrera del vacío no estaba destinada a mantenernos fuera, sino a mantener a los demonios dentro? Pensé que eso era increíblemente improbable, ya que es una estructura controlada por demonios, pero el riesgo, por infinitamente pequeño que fuera, no era cero. Alka regresó al mundo de Darkguard y continuó entrenando a los enanos para prepararlos para su papel. En los últimos 2 años, nos sentimos bastante cómodos con los enanos de Dilbegard y comenzamos a enviar grupos de ellos a Treone y a algunos otros mundos para que experimentaran la vida fuera de Dilbegard. Al mismo tiempo, también iniciamos la primera serie de intercambios tecnológicos entre Treone y los Dilbegardianos y también comenzamos a trabajar en las máquinas de guerra enanas que combinaban los recursos, equipos y materiales de ambos lados. Teníamos ventajas en términos de niveles puros, una mayor variedad de materiales, diseños de armas y poderes mágicos, pero los Dilbegardianos tenían detalles y delicadeza perfeccionados durante un período mucho más largo de mejoras continuas.
En general, todavía nos considerábamos tecnológicamente superiores a los delvegardianos, pero no tenía sentido acaparar algunas de las técnicas de nivel inferior y medio, y estos enanos se habían unido a nuestra gran guerra. Espacio gemelo. La derrota del rey demonio de Twinspace tuvo un impacto significativo en la fuerza general de los demonios en el continente demoníaco. En un instante, fue como si todos los demonios más débiles hubieran perdido alrededor de un quinto a un tercio de su fuerza de combate individual, probablemente debido a la pérdida de algún aura o mejora pasiva del rey demonio. Expeditions Landing, animado por la victoria sobre el rey demonio, se expandió rápidamente. Cuando la amenaza del rey demonio se eliminó del continente demoníaco, más fanáticos llegaron a las nuevas tierras y comenzaron una nueva ola de expansión en el continente demoníaco. Los druidas y sacerdotes tuvieron que trabajar un poco para purgar las tierras de la corrupción demoníaca antes de que fueran utilizables, pero lo que había debajo de la gruesa capa de lodo y plaga demoníaca era un suelo fértil y rico en minerales que prometía un futuro de prosperidad. La fiebre del oro por la tierra prometida había comenzado, e incluso las demás naciones no creyentes habían comenzado a navegar hacia ella. Irónicamente, el acto de hacerlo solo demostró que la propaganda de Ollía era correcta. También era mucho más fácil reclutar grandes cantidades de fanáticos ahora que la riqueza del continente del demonio estaba demostrada por los pocos barcos del tesoro de Ollía. Cada uno de esos barcos del tesoro aterrizó con múltiples rocas y piedras gigantescas llenas de gemas y minerales sin procesar incrustados en su interior. Algunos tenían mineral de oro sin procesar del tamaño de carros, y la llegada de estos barcos del tesoro fue una verdadera fanfarria mientras todos se agolpaban en los muelles para ver lo que traían a casa. Por supuesto, aquellos que no eran miembros del templo tenían que pagar un fuerte impuesto para utilizar los puertos situados a medio camino entre los dos continentes o arriesgarse a navegar de un extremo al otro del océano sin descanso. Fue un acto difícil y probablemente muchos morirían al correr ese riesgo. Así que, al final, las recién creadas órdenes gemelas del espacio gemelo ganaron mucho dinero cobrando impuestos elevados a las naves no afiliadas al templo de Aeon. Central, el organismo de gestión dentro de la Orden Valtrian, estaba parcialmente preocupado por la posibilidad de que la presencia de un aumento repentino de los bienes materiales pudiera desestabilizar gravemente las economías del espacio gemelo a largo plazo. Uno de los planes de salida para ello era eliminar parte de ese exceso de producción y riqueza y redirigirlo a los otros mundos, donde las economías eran mucho mayores y podían absorber mejor ese tipo de auge mineral. Por otra parte, las condiciones relativamente pobres en todo el principal continente habitado significaron que la mayoría de los recursos se destinaron a mejorar las condiciones de vida. Gigantadragón y Capra no nos dieron demasiados problemas, ya que la Orden pudo rápidamente establecer oficinas y edificios. Los Caprans locales fueron bastante acogedores, y fue un gran alivio no tener que lidiar con una población nativa combativa, aunque tuvimos que educar a los Caprans sobre ciertas sensibilidades cuando se trataba de algunas de las otras razas de nuestra orden, como los hombres arbóreos. Los capranos mordisqueaban y roían plantas y tenían un gran apetito por la comida, por lo que al principio consideraron que los habitantes de los árboles eran plantas. No ayudó que las primeras veces que mordisquearon a los habitantes de los árboles, descubrieron que sus hojas eran excepcionalmente sabrosas. Era necesario aclarar la distinción entre plantas y gente del árbol y, por desgracia, eso hizo que los gente del árbol no estuvieran preparados para trabajar con los capranos. Los rumores sobre el increíble sabor de los gente del árbol solo se extendieron entre los círculos capranos y crearon un movimiento clandestino de personas que querían probar las hojas de los gente del árbol. Así que enviamos hombres lagarto y enanos para que establecieran oficinas y administraran nuestros puestos de avanzada en Capra. Afortunadamente, eran solo una minoría, y los capranos que fueron reclutados para unirse a las primeras operaciones de la Orden eran gente razonable y buena que podía resistir tales acciones. También fue bastante fácil trabajar con los dragones de Gigantadragón y, de hecho, su enfoque era totalmente mercantil. Consideraban la oferta de la Orden exclusivamente desde una perspectiva de costo-beneficio y muchos dragones, que son una especie de mitad humanos dragón, se unieron a nosotros simplemente para recibir equipo y herramientas de mayor calidad. El enfoque mercantil inicial nos hizo sospechar un poco de su lealtad, pero pronto descubrimos que los dragoncillos eran, en general, gente honesta que trabajaba y aceptaba contratos. Tenían una cultura de honrar los tratos y acuerdos, y mientras nuestro acuerdo fuera justo, harían su parte sin traicionarnos.
También resultó que después de algunos buenos contratos, los dragones desarrollaron algún tipo de lealtad hacia sus empleadores, por lo que no es como si fueran tan fáciles de influenciar. Los operativos de la Orden reclutó entre 1 y 2.000 nuevos soldados y candidatos para Capra y Gigantadragón respectivamente y los enviaron a algunos de los mundos demoníacos cercanos para practicar. Fue un ejercicio similar al de los enanos de Gilbegar, y a través de este tipo de pruebas pudimos averiguar en gran medida que también toleraban el estilo de vida expedicionario, donde pasaban largos períodos fuera de casa. Para mi sorpresa, los Caprans y los Dragon Lynx eran muy tolerantes a pasar largos períodos lejos de casa. Los Caprans, quizás debido a su base como mitad gente cabra, eran tolerantes a tierras lejanas con entornos muy duros, ya que todos tenían algún tipo de mecanismo de supervivencia. Incluso los hombres lagarto, humanos, elfos y enanos que ya tenía en la actualidad tenían sus propios mecanismos de supervivencia. Para algunos, eso significaba la construcción de pequeños puestos de avanzada donde podían relajarse y ser ellos mismos por un rato. Los ejércitos rotaban con frecuencia para garantizar que el estado mental de los soldados fuera, en general, saludable. Todos estos nuevos puestos de avanzada se pondrían a prueba a través de pequeñas batallas reales contra los demonios y, con el tiempo, quedarían expuestos a enemigos más duros en nuevos mundos demoníacos. Sería una larga espera de 2 décadas hasta que cayeran los anillos solares, y cuando eso sucediera, necesitaríamos un ejército listo. Con más mundos, también comenzamos a fabricar bombas de cristal y explosivos a menor escala. Habíamos gastado una gran parte contra el cometa demoníaco, e incluso si ya no necesitábamos estas bombas para lidiar con los reyes demonios, aún era posible que hubiera más cometas demoníacos y contramedidas de ese nivel de poder. Algunos sugirieron que habláramos también con agua para construir una reliquia capaz de destruir los cometas demoníacos sin necesidad de tantos explosivos diferentes. Pero ahora que había visto a Ollei usar mi gran bastón como reliquia, me pregunté si podría hacerlo yo mismo y si tendría los niveles de poder necesarios para hacerlo. Sospecho que el cambio hacia el sistema de fe mundial estuvo motivado por el potencial que vieron en estas reliquias y cómo posibilitaron y utilizaron como arma los milagros. Fin del capítulo 321.